porque si tenían una orden de capturarlo, ¿por qué lo toman fotos? ¿Se toma una prueba del hecho o algo? ¿Cómo se puede saber, cómo puede saber el pueblo que no lo mataron de otra manera que no fuera en el enfrentamiento? Entonces, por eso me refiero a que si no era, pues ¿por qué no se capturó vivo? Exactamente. ¿Y si no queda, perdón? ¿Por qué no se capturó vivo? Pero pues ya usted No, se intentó. Un documento de defunción. 3 líneas que confirman una muerte. Fecha: 22 de febrero de 2026. Lugar: Tapalpa, Jalisco. Causa: traumatismos múltiples por proyectil de arma de fuego. El acta oficial que certifica el fin de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, pero nadie ha visto el cuerpo. Dale like si quieres saber qué está pasando realmente, y si estás en móvil, usa el botón Hype justo al lado. Suscríbete porque esto apenas empieza. Ninguna fotografía del operativo, ningún video del enfrentamiento, ninguna imagen del cadáver. Solo un documento firmado por el Registro Civil de la Ciudad de México y una promesa de que las pruebas existen en algún lugar bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. México exige ver. El gobierno responde con silencio. Y mientras tanto, las redes sociales se inundan de imágenes falsas generadas con inteligencia artificial. Fotos del Mencho en un ataúd dorado. Videos de helicópteros que nunca estuvieron en Tapalpa. Incendios que jamás ocurrieron. Todo fabricado, todo diseñado para llenar el vacío que dejó la ausencia de evidencia real. ¿Por qué el gobierno de Claudia Sheinbaum no muestra las pruebas de la operación más importante en la historia reciente del combate al narcotráfico en México? La respuesta oficial es técnica, legal, casi burocrática. Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, lo explica en la mañanera. Todas las fotografías, todas las pruebas fueron entregadas a la Fiscalía. Están bajo protocolo de investigación. No pueden hacerse públicas porque formarían parte de una carpeta ministerial abierta. Sheinbaum refuerza el mensaje. Dice que hay imágenes, que existen, pero que deben protegerse por seguridad de los elementos que participaron en el operativo. El problema es que nadie les cree. Y la desconfianza tiene historia, tiene precedentes, tiene nombres y apellidos de otros capos que supuestamente murieron sin que nadie viera jamás el cuerpo. Tiene el recuerdo de Heriberto Lascano, el Z3, cuyo cadáver desapareció de una funeraria en Coahuila horas después de su muerte en 2012. Tiene el sabor amargo de décadas de mentiras oficiales, de versiones contradictorias, de actas firmadas que luego resultaron ser errores administrativos. ¿Cómo pedirle a un país que confíe ciegamente en un papel cuando ese mismo país ha visto cómo los papeles mienten? El acta de defunción del Mencho establece que murió a las 10:30 de la mañana del domingo 22 de febrero en Tapalpa, pero la versión oficial de Trevilla indica que el capo murió durante su traslado aéreo rumbo a Morelia. 2 versiones, una contradicción que nadie ha aclarado, un detalle pequeño que alimenta la sospecha grande. Si ni siquiera pueden ponerse de acuerdo en dónde murió, ¿cómo esperar que la gente acepte que realmente está muerto? Déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Porque para entender la desconfianza, primero hay que entender quién era el Mencho y por qué su muerte sin imágenes parece imposible de creer. Nemesio Oseguera Cervantes construyó el cártel más violento que México haya conocido. No el más grande, no el más antiguo, pero sí el más despiadado. El CJNG no solo traficaba drogas, dominaba territorios completos. Operaba como un ejército, tenía drones armados, lanzagranadas, vehículos blindados fabricados en talleres clandestinos con placas de acero industrial. El Mencho no enviaba mensajes con narcomantas, enviaba mensajes con cadáveres, atacaba convoyes militares con emboscadas coordinadas, derribaba helicópteros del ejército. En 2015, sus hombres lanzaron un misil contra un helicóptero de la Sedena en Jalisco. Lo derribaron. Mataron a 8 militares. Fue la primera vez en la historia moderna de México que el crimen organizado usaba armamento antiaéreo de forma efectiva. Y el Mencho nunca fue capturado. Nunca dio entrevistas,
nunca apareció en videos. Su última fotografía conocida databa de los años 80, cuando fue detenido en California por un delito menor. Desde entonces, nada. Un fantasma que controlaba miles de sicarios desde las sombras. La DEA lo señaló como el narcotraficante más peligroso del mundo. Ofreció $15 millones por información que condujera a su captura. Estados Unidos lo acusó de inundar su territorio con fentanilo, la droga que ha matado a más de 100,000 estadounidenses por sobredosis en los últimos años. Un hombre así simplemente muere en un operativo y nadie toma una sola fotografía. En un momento te voy a contar por qué el gobierno mexicano podría tener razones muy específicas para no mostrar las imágenes del Mencho muerto. Razones que van más allá de la legalidad. Razones políticas que cambian todo el relato. Pero antes, necesitas saber qué pasó el 22 de febrero. Según la versión oficial, el operativo comenzó con inteligencia binacional. México y Estados Unidos compartieron información sobre la ubicación del Mencho. No participaron tropas estadounidenses en suelo mexicano, solo datos, coordenadas, patrones de movimiento. Las fuerzas especiales mexicanas, los operadores de élite conocidos como los murciélagos, recibieron la orden. 2 equipos, 14 elementos en total, entrenados en alta montaña, preparados para combate urbano y rural, los mismos que han participado en las capturas más complicadas de los últimos años. El objetivo estaba en un condominio exclusivo en Tapalpa, un municipio serrano de Jalisco conocido por sus bosques de pino y su clima frío. No era una casa de seguridad improvisada, era una propiedad de lujo. Cabañas aisladas, seguridad privada. El tipo de lugar donde un hombre con $500 millones en patrimonio podría esconderse sin levantar sospechas. Trevilla describe el operativo con lenguaje militar preciso. Dice que los elementos rodearon la ubicación, que le ordenaron al Mencho rendirse, que él respondió con fuego, que en defensa propia, conforme a la ley nacional sobre el uso de la fuerza, los militares devolvieron los disparos. 2 oficiales y un elemento de tropa murieron en el enfrentamiento. Primero en una zona de cabañas exterior, luego en el punto donde estaba el Mencho acompañado de 2 escoltas. El capo quedó gravemente herido. Múltiples impactos en tórax, abdomen y piernas. Los militares le brindaron primeros auxilios, solicitaron apoyo aéreo, lo estabilizaron lo mejor que pudieron y lo subieron a un helicóptero militar rumbo a la Ciudad de México. Y en algún punto del trayecto, según Trevilla, el Mencho dejó de respirar. Esa es la versión oficial. Pero aquí está el problema. Ningún periodista ha visto evidencia de que eso realmente ocurrió así. Comentario rápido. ¿Tú crees que el Mencho está realmente muerto o esto es una operación política? Deja tu respuesta abajo y dale like si quieres que sigamos investigando estos temas. No olvides la campana para las notificaciones. Lo que sí sabemos es lo que pasó después del supuesto operativo, y eso sí fue documentado. Eso sí tiene pruebas visuales. El domingo 22 de febrero, a partir del mediodía, México entró en caos. 85 bloqueos carreteros simultáneos en 11 estados. Vehículos incendiados en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima, Nayarit. Gasolineras quemadas en Guadalajara. Autobuses de pasajeros detenidos y prendidos fuego en plena carretera. El CJNG activó su capacidad de respuesta. Miles de sicarios recibieron órdenes coordinadas. El mensaje era claro. Si tocas al jefe, México arde. 28 elementos de la Guardia Nacional murieron en enfrentamientos derivados de la reacción violenta, no en el operativo original, en los ataques posteriores, emboscadas contra convoyes, bloqueos que se convirtieron en campos de batalla cuando las fuerzas federales intentaron liberarlos. Fue la respuesta más violenta que el crimen organizado ha lanzado contra el Estado mexicano en años. Y eso paradójicamente refuerza la versión oficial. Porque si el Mencho no hubiera muerto, ¿por qué el CJNG reaccionaría con esa furia suicida? A menos que la reacción no fuera por su muerte, a menos que fuera por su captura, a menos que el objetivo real del CJNG no fuera venganza, sino presión para evitar que el Mencho llegara vivo a interrogatorio.
En unos minutos te voy a explicar por qué la captura viva del Mencho era una pesadilla política para varios actores poderosos en México, y por qué su muerte sin juicio podría haber sido el resultado menos incómodo para todos. El lunes 23 de febrero, Sheinbaum confirmó la muerte en su conferencia matutina. Dijo que prácticamente se había restablecido toda la actividad en el país, que los bloqueos habían sido levantados, que las fuerzas federales tenían control. Los periodistas comenzaron a preguntar por las pruebas. ¿Dónde están las fotografías del operativo? Sheinbaum respondió que existían pero que debían resguardarse. ¿Dónde está el cuerpo? La FGR informó que estaba en proceso de necropsia y pruebas de ADN. ¿Cuándo se van a mostrar las imágenes? Nunca hubo respuesta clara a esa pregunta. El 28 de febrero, 6 días después del operativo, comenzó a circular en redes sociales el acta de defunción, un documento oficial del registro civil. Certificaba que Rubén Oseguera Cervantes había muerto el 22 de febrero a las 10:30 horas en Tapalpa por traumatismos múltiples causados por proyectil de arma de fuego. Pero las redes también se llenaron de imágenes falsas. Una fotografía del Mencho dentro de un ataúd dorado. Verificadores de noticias como Proceso y Infodemia MX analizaron la imagen con herramientas de detección de inteligencia artificial. Resultado: fabricada con IA. No era real. Un video de un helicóptero militar descendiendo en zona montañosa para recoger a elementos armados se viralizó como evidencia del operativo, pero Infodemia MX rastreó el origen. El video era de Chihuahua, de un entrenamiento militar, de enero. No tenía nada que ver con Tapalpa. Imágenes de aviones incendiados en el aeropuerto de Guadalajara, generadas con IA, confirmado por el Grupo Aeroportuario del Pacífico y el gobierno de Jalisco. Fotos del Mencho en reuniones masivas con otros líderes del crimen organizado, también IA. SynthID, la herramienta de Google DeepMind para detectar contenido sintético, identificó marcas de agua digitales en las imágenes. La paradoja es brutal. Vivimos en la era de mayor acceso a tecnología de verificación y simultáneamente en la era de mayor desconfianza. Tenemos herramientas para confirmar ADN con precisión casi perfecta, pero también tenemos deepfakes que pueden fabricar videos indistinguibles de la realidad. Entonces, ¿cómo se prueba una muerte en 2026 cuando cualquier imagen puede ser falsa, pero la ausencia de imágenes también genera sospecha? Te voy a mostrar el caso histórico de otro capo cuyo cuerpo desapareció y cómo ese precedente alimenta la desconfianza actual, porque México ya vivió esto antes. El 2 de marzo, 10 días después del operativo, la FGR entregó el cuerpo a la familia Oseguera tras confirmar la identidad mediante pruebas genéticas. Anunciaron que los restos habían sido entregados a familiares que acreditaron lazos de consanguinidad. Ese mismo día se celebró el funeral. Ataúd dorado, coronas de flores con las siglas CJNG, música de banda, cientos de personas, pero ningún periodista tuvo acceso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó después que ninguna autoridad estuvo presente en el funeral. No hay registro oficial de dónde fue sepultado. El gobierno dice que desplegó operativos de seguridad preventiva en la zona para evitar más violencia, no para escoltar el cuerpo. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, lo aclaró públicamente. El operativo de seguridad buscaba evitar bloqueos y violencia, no escoltar al Mencho a su tumba. Pero ¿cómo sabemos que realmente hubo un funeral si nadie lo vio? Las únicas pruebas son testimonios anónimos y fotografías que circularon en redes. Fotografías que, después de lo que pasó con las imágenes falsas, nadie puede verificar con certeza. Quédate porque en breve te voy a contar la dimensión personal que tiene esta operación para Omar García Harfuch y cómo el atentado que sufrió en 2020 convierte la muerte del Mencho en algo mucho más profundo que un simple operativo de seguridad. Regresemos a la pregunta central: ¿por qué no hay imágenes? La respuesta oficial tiene dos partes. Primera, las fotografías existen, pero están bajo resguardo de la FGR porque forman parte de una carpeta de investigación activa.
Mostrarlas públicamente violaría protocolos legales y podría entorpecer el proceso judicial contra otros miembros del CJNG que están siendo investigados. Segunda, las imágenes deben proteger la identidad de los elementos que participaron en el operativo para evitar represalias. Ambas razones suenan lógicas. Ambas tienen fundamento legal, pero ambas chocan contra la realidad de que en otros operativos de alta relevancia sí se han mostrado pruebas. Cuando cayó Joaquín El Chapo Guzmán en 2016, hubo imágenes, fotografías del capo esposado, videos del túnel por donde escapó del altiplano, registro visual de cada paso del proceso. Cuando capturaron a Dámaso López, el licenciado, en 2017, también hubo fotos. Cuando detuvieron a Ovidio Guzmán en 2023, el gobierno mostró evidencia del operativo en Culiacán. ¿Por qué con el Mencho, el capo más buscado, el más peligroso, el que encabezaba las listas de México y Estados Unidos, no hay nada? Aquí es donde la versión oficial empieza a crujir. Dale like si esto te está pareciendo sospechoso. Y si quieres más investigaciones así, suscríbete y activa las notificaciones. En móvil, no olvides el botón Hype. Hay un precedente que todos los mexicanos mayores de 30 años recuerdan. Octubre de 2012, Coahuila. Heriberto Lascano, el C3, líder de los Zetas, es abatido en un enfrentamiento con la Marina. El gobierno confirma la muerte. Toman huellas dactilares, hacen pruebas preliminares. El cuerpo queda en una funeraria local mientras llegan los peritos para la necropsia completa. Y esa misma noche, un comando armado irrumpe en la funeraria. Se llevan el cadáver, nunca lo recuperan. La versión oficial es que los Zetas robaron el cuerpo de su líder para darle un entierro digno. Pero nadie volvió a ver el cuerpo de Lascano. Nadie pudo confirmar de forma definitiva que realmente había muerto. Hasta el día de hoy, hay quienes creen que el C3 sigue vivo, o que murió después, o que nunca estuvo en esa funeraria. La desconfianza que sembró ese episodio no ha sanado, y ahora, 14 años después, México enfrenta exactamente el mismo dilema. Un capo muerto sin cuerpo visible, un acta oficial sin evidencia visual, una promesa de que las pruebas existen pero nadie puede verlas. ¿Cómo pedirle a la gente que confíe? En un momento te voy a revelar qué actores políticos y criminales podrían haber preferido al Mencho muerto antes que vivo y hablando, porque esta historia no es solo sobre un operativo militar, es sobre quién gana con el silencio. Hablemos de Omar García Harfuch. El 26 de junio de 2020, cuando era jefe de la policía de la Ciudad de México, García Harfuch se dirigía a su oficina en la colonia Lomas de Chapultepec. Su convoy fue interceptado por hombres armados, disfrazados de trabajadores de construcción. Más de 400 disparos contra su vehículo blindado. 2 de sus escoltas murieron. Un civil murió. García Harfuch recibió 3 impactos de bala. Sobrevivió porque el blindaje aguantó. Horas después, desde su cama de hospital, García Harfuch escribió un tuit. El atentado fue ordenado por el Mencho. 12 presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos, condenados, pero el Mencho nunca fue capturado, nunca enfrentó cargos por ese atentado. 6 años después, García Harfuch es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum y el Mencho muere en un operativo federal. Reuters publicó un reportaje basado en entrevistas con colaboradores cercanos a García Harfuch. Describen cómo el funcionario ha vivido desde 2020 bajo estrictas medidas de seguridad. Reside dentro de instalaciones militares fortificadas, cambia de ubicación constantemente, su vida personal prácticamente no existe fuera del trabajo. La muerte del Mencho no es solo un logro profesional para García Harfuch, es personal. Es el cierre de un ciclo que comenzó con sangre en las calles de Lomas de Chapultepec. Pero esa dimensión personal también genera preguntas incómodas. ¿Un hombre con esa historia personal puede ser objetivo en un operativo contra su atacante? ¿Hay algún conflicto de interés cuando el funcionario que coordina la estrategia de seguridad tiene una venganza pendiente con el objetivo? No estoy afirmando que García Harfuch haya actuado incorrectamente. Estoy señalando que la ausencia de evidencia visual hace imposible despejar esas dudas.
Si hubiera fotografías del operativo, si hubiera video del enfrentamiento, si hubiera imágenes del cuerpo, todas esas preguntas se responderían solas. Pero no las hay. Quédate porque te voy a contar qué está pasando ahora mismo dentro del CJNG tras la supuesta muerte del Mencho y cómo la fragmentación del cártel podría ser más peligrosa que cuando estaba unido. Gerardo N., alias El Congo, líder regional del CJNG en Michoacán, fue detenido el 2 de marzo. En su declaración ministerial confirmó algo que los analistas temían. Tras la muerte del Mencho, el cártel se está fragmentando. El Congo dijo que se les voltearon grupos con los que mantenían alianzas. Los Viagras, una organización criminal rival en Michoacán, aprovechó el vacío de poder para atacar plazas que antes eran del CJNG. Uruapan, Michoacán, se convirtió en zona de guerra. Múltiples hechos violentos casi una semana después de la muerte del Mencho. Disputas por el control territorial. Sicarios que antes cooperaban, ahora matándose entre ellos. La estructura del CJNG nunca vivió una sucesión real. Desde su fundación en 2009, el mando estuvo concentrado en una sola persona, Nemesio Oseguera Cervantes. No había un segundo al mando claro. No había un heredero designado públicamente. Eso significa que ahora, con el Mencho fuera, hay una guerra interna por el liderazgo. Los candidatos principales, según análisis de seguridad, Juan Carlos Valencia González, Elotres, hijastro del Mencho, tiene lazos familiares pero no necesariamente el respeto operativo de los comandantes de plaza. Audias Flores Silva, el jardinero, uno de los encargados de negociar alianzas con los chapitos del cártel de Sinaloa, tiene experiencia diplomática dentro del mundo criminal, pero tal vez no el músculo militar. Ricardo Ruiz Velasco, R., líder de uno de los brazos armados de élite del CJNG en Jalisco. Tiene el poder de fuego, pero no necesariamente el control sobre las rutas de tráfico. Cada uno de estos hombres controla territorios, sicarios, laboratorios. Cada uno podría decidir que merece ser el próximo Mencho, y cada uno podría estar dispuesto a matar a los otros dos para conseguirlo. El blog del narco reportó que desde la supuesta muerte del capo, el CJNG ha mostrado fracturas internas. José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca, fundó el Cártel Independiente de Colima. Un desprendimiento directo. Un comandante que decidió que ya no respondía al CJNG. Delitos como extorsiones y secuestros han aumentado dentro de las plazas del CJNG. Decisiones erráticas de los nuevos mandos, falta de coordinación, caos. Si el Mencho realmente está muerto, México no está más seguro, está fragmentado. Y un cártel fragmentado es más impredecible, más desesperado, más violento. Pregunta para los comentarios. ¿Crees que la fragmentación del CJNG es mejor o peor para la seguridad de México? Déjalo abajo y dale like si quieres que analicemos la guerra interna del cártel en otro video. En un momento te voy a contar la teoría política más fuerte sobre por qué el gobierno prefiere al Mencho muerto sin juicio y cómo eso protege a actores muy poderosos. Un Mencho vivo, en custodia, enfrentando juicio, habría sido una bomba de relojería política. Piénsalo. El Mencho sabía nombres, sabía rutas de corrupción, sabía quiénes facilitaban el tráfico, sabía qué funcionarios estaban en nómina, sabía qué políticos recibían financiamiento del CJNG, sabía qué empresarios lavaban dinero. Un juicio público habría abierto cajas que nadie en el poder quiere abrir. Estados Unidos tenía una orden de extradición. Si el Mencho hubiera sido capturado vivo, eventualmente habría terminado en una corte federal estadounidense. Y ahí, con la posibilidad de reducción de sentencia a cambio de cooperación, habría hablado. ¿Qué habría dicho? Tal vez habría confirmado vínculos entre el CJNG y sectores empresariales que operan legalmente. Tal vez habría revelado cómo el cártel infiltró instituciones de seguridad a nivel estatal y federal. Tal vez habría nombrado a políticos de todos los partidos que recibieron apoyos para campañas. Un Mencho muerto no habla. Un Mencho muerto es un logro político sin riesgos. Es un trofeo que el gobierno de Sheinbaum puede mostrar como evidencia de que la estrategia de seguridad funciona.
Es un mensaje para Estados Unidos de que México está comprometido con el combate al narcotráfico, pero también es un cierre conveniente que protege a demasiadas personas. No estoy afirmando que el operativo fue diseñado para matar al Mencho desde el principio. Trevilla insiste en que intentaron capturarlo vivo, que le pidieron rendirse, que él respondió con fuego, pero la ausencia de evidencia visual hace imposible verificar esa versión. Y cuando no hay evidencia, las teorías llenan el vacío. Quédate hasta el final porque te voy a explicar qué necesitaría el gobierno hacer para restaurar la confianza pública y por qué probablemente nunca lo hará. Hablemos del impacto humano de todo esto. Porque mientras el gobierno y los analistas debaten sobre protocolos legales y estrategias de seguridad, hay miles de familias mexicanas que necesitan un cierre real. Madres buscando a hijos desaparecidos por el CJNG. Comerciantes extorsionados durante años que quieren saber si finalmente el terror terminó. Comunidades enteras que vivieron bajo el control del cártel esperando confirmación de que el Mencho ya no puede hacerles daño. Para ellas, un acta de defunción no es suficiente. Necesitan ver. Necesitan tener la certeza absoluta de que el hombre que destruyó sus vidas ya no está. Porque sin esa certeza, el miedo sigue vivo. Y el miedo es lo que el CJNG siempre usó como arma principal. No solo la violencia, el miedo. La sensación de que el Mencho era intocable, de que podía estar en cualquier lugar, de que nunca lo atraparían. Si el gobierno no puede demostrar visualmente que el Mencho está muerto, entonces ese miedo no termina. La memoria colectiva es frágil, la confianza en las instituciones también. Y cuando el Estado pide a la gente que crea sin ver, está pidiendo un nivel de fe que México perdió hace décadas. Hay precedentes internacionales de cómo manejar este tipo de situaciones. Cuando murió Osama Bin Laden en 2011, Estados Unidos no mostró fotografías del cuerpo. La administración Obama decidió que las imágenes eran demasiado gráficas y que su publicación podría generar venganza, pero sí liberaron detalles del operativo. Sí confirmaron que el cuerpo fue identificado mediante ADN. Sí permitieron que comandantes militares dieran entrevistas describiendo lo que ocurrió. Hubo transparencia sin gore. México podría haber seguido ese modelo. Podría haber mostrado evidencia del operativo sin mostrar el cadáver. Podría haber permitido supervisión independiente de las pruebas de ADN. Podría haber dado acceso controlado a periodistas de confianza para verificar el proceso. No lo hizo, y esa decisión alimenta la sospecha de que hay algo que ocultar. Comentario final para Engagement. ¿Qué crees que debería hacer el gobierno para que México le crea? ¿Mostrar las fotos? ¿Permitir verificación independiente? ¿O ya es demasiado tarde para recuperar la confianza? Déjalo en los comentarios, dale like y comparte este video. La tecnología forense moderna hace posible confirmar una identidad sin margen de error. Las pruebas de ADN que la FGR dice haber realizado deberían ser concluyentes. Si realmente compararon el ADN del cuerpo con muestras de familiares directos del Mencho, entonces la ciencia respalda la versión oficial. Pero la ciencia también puede manipularse, puede falsificarse. Y en un país donde la confianza en las instituciones está rota, donde la percepción de corrupción permea cada nivel del gobierno, pedirle a la gente que confíe en un análisis de ADN sin supervisión externa es pedirle demasiado. La paradoja digital que vivimos es esta. Nunca hemos tenido mejor tecnología para verificar la verdad, pero tampoco nunca hemos tenido mejor tecnología para fabricar mentiras. Las deepfakes pueden crear videos indistinguibles de grabaciones reales. La inteligencia artificial puede generar fotografías de personas que nunca existieron. Los documentos oficiales pueden ser falsificados con software accesible para cualquiera. Entonces, ¿qué prueba es suficiente en 2026? Si el gobierno mostrara fotos del Mencho muerto, ¿la gente las creería o las descartaría como manipuladas? Si mostrara video del operativo, ¿sería aceptado como evidencia o se denunciaría como montaje? Hemos llegado a un punto donde la desconfianza es tan profunda que ninguna prueba individual puede romperla. Solo un proceso transparente, con supervisión internacional, con verificación cruzada de múltiples instituciones independientes, podría comenzar a restaurar la credibilidad. Y ese proceso nunca va a ocurrir.
porque requeriría que el gobierno admitiera que no tiene la autoridad moral para pedirle a México que le crea por sí solo. Requeriría humildad institucional. Requeriría reconocer décadas de mentiras y opacidad. Y ningún gobierno hace eso voluntariamente. Así que llegamos al final con la misma pregunta del principio. ¿El Mencho está realmente muerto? La respuesta honesta es probablemente sí. La evidencia circunstancial apunta hacia eso. La reacción violenta del CJNG, la fragmentación del cártel, el funeral con ataúd dorado, las declaraciones de líderes regionales como el Congo confirmando que el jefe ya no está. Pero probable no es lo mismo que comprobado. Y en un país que ha vivido tantas mentiras oficiales, probable no es suficiente. El acta de defunción existe. El cuerpo fue entregado a la familia. Las pruebas están supuestamente en manos de la FGR, pero nadie ha visto el cuerpo. Y mientras esa ausencia persista, México seguirá exigiendo respuestas que el gobierno no quiere dar. La verdad no se construye con documentos firmados en oficinas burocráticas. Se construye con transparencia, con evidencia verificable, con procesos que cualquier ciudadano pueda auditar. Y nada de eso existe en este caso. Así que el Mencho se une a la larga lista de fantasmas mexicanos, hombres que tal vez murieron, tal vez no, hombres cuya muerte oficial nunca se sintió real porque nunca hubo un cuerpo que ver. Heriberto Lascano, Arturo Beltrán Leiva, cuyas fotos sí se mostraron pero cuya muerte algunos siguen dudando. Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, que supuestamente murió en una cirugía plástica en 1997 y cuyo cuerpo nunca fue confirmado con total certeza. México colecciona muertes sin cierre. Colecciona actas sin cuerpos. Colecciona versiones oficiales que nadie termina de creer. Y cada vez que eso ocurre, la brecha entre el gobierno y la gente se hace más grande. Porque al final, esto no es solo sobre el Mencho. Es sobre si un país puede confiar en sus instituciones. Es sobre si la palabra del gobierno vale algo cuando no va acompañada de pruebas. Es sobre si México puede procesar el duelo colectivo que dejó el CJNG sin tener la certeza de que su líder realmente ya no está. La respuesta a todas esas preguntas es no todavía, no mientras las imágenes permanezcan ocultas. No mientras la FGR se escude en protocolos legales para evitar transparencia. No mientras el único argumento sea confía en nosotros. Porque México ya confió demasiadas veces. Y demasiadas veces esa confianza fue traicionada. Así que aquí estamos, con un acta de defunción, con un funeral al que nadie vio, con pruebas que supuestamente existen pero que nadie puede verificar. Y con una pregunta que seguirá resonando en la mente de millones de mexicanos. ¿Dónde está el cuerpo? Si este análisis te hizo pensar, dale like. Si crees que el gobierno debe mostrar las pruebas, comparte este video. Si quieres más investigaciones como esta, suscríbete y activa las notificaciones. Y si estás en móvil, usa el botón Hype justo al lado del like. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿El Mencho está muerto o esto es un montaje político? La conversación apenas comienza.